entidad ha venido impulsando para bueno, pues cambiar un poco la idea en cuanto al cumplimiento legal que habitualmente, no ahora afortunadamente, pero sí nos encontrábamos al principio de la implantación de los sistemas de gestión que ayudábamos a implantar en los hoteles. Pasa a la siguiente, Bea, por favor. Básicamente, nuestro ámbito de actuación y por lo que se nos conoce un poco son la implantación y la certificación de sistemas de gestión de la calidad y gestión ambiental, fundamentalmente la serie ISO 9000, el reglamento EMA. También trabajamos habitualmente en otros esquemas de distinción basados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible o en el GSTC, uno de los esquemas que más de alguna manera se están contemplando a la hora de desarrollar esquemas de distinción en el sector turístico. Abordamos también proyectos de diversidad, fundamentalmente con el tema de las aves y especialmente con la pardela cenicienta a través de la iniciativa del primer viaje, que recomendamos un poco que se interesen por la acción. También desde hace más de 10 años venimos determinando la huella de carbono en los hoteles. En ese sentido, pues abordamos el cálculo y proponemos acciones en cuanto a la reducción de las emisiones, también a nivel de formación y sensibilización y ofrecemos un soporte en cuanto a incorporar lo que decía antes de la cultura del cumplimiento legal, pues ámbito en el que hemos decidido un poco desarrollar esta acción, abrirla a todos aquellos hoteles que estén interesados en conocer más y en avanzar en esta cultura del cumplimiento. Actualmente trabajamos o desarrollamos proyectos que son de interés pues, para cerca de 40 establecimientos hoteleros en Canarias, trabajamos en Lanzarote, trabajamos en Gran Canaria, trabajamos en La Gomera y trabajamos fundamentalmente también en Tenerife, donde intentamos desarrollar todas aquellas líneas de actividad que antes les comenté. Bueno, esta es un poco la breve presentación para no alargarme en esta cuestión, que no es el objetivo, desde luego. Y ahora a continuación presento a Francisco Javier Hernández de SGS. Seguramente pues, SGS sea una de las entidades a nivel de inspección reglamentaria más conocidas y con mayor introducción en el sector hotelero, al menos un poco con los hoteles con los que trabajamos habitualmente. Y siempre en esta línea intentamos un poco aportar valor a los hoteles, pues alineándonos un poco y generando alianzas o colaboraciones con entidades que nos pueden aportar. En ese sentido, a veces el ámbito del cumplimiento legal no es algo, suele ser algo denso y en ese sentido podernos apoyar en Francisco y en SGS, una entidad de prestigio, pues nos facilita enormemente poder hacer este tipo de acciones de valor para ustedes. Francisco, muchas gracias de antemano, ¿vale? Y te dejo la palabra. Buenos días, soy Francisco Hernández. Como comentaba Juan Carlos, antes de nada agradecer tanto a Ciencia Hotelera como a todos ustedes como participantes. Vamos a hacer una charla densa porque al fin y al cabo vamos a hablar de reglamentos. Por mucho que intente que sea lo más ameno posible, es un tema bastante denso, vuelvo a repetir. Comenzaremos, he hecho varios bloques por reglamentos, de los más conocidos a los menos conocidos desde el punto de vista reglamentario, explicando un poquito la diferencia de interpretación por cada tipo de inspección, la responsabilidad de cada titular que tiene su instalación en servicio y también la responsabilidad de los mantenedores y demás. Comenzamos. El más o menos el reglamento que más o menos todos ustedes como responsables de mantenimiento de hoteles, servicios técnicos, el que conoce casi todo el mundo es de aparatos elevadores. Hay muchísimos reglamentos que aplica dependiendo del puesto en servicio del servicio del aparato. Un tema bastante importante que quiero remarcar al principio en cuanto a ascensores, un ascensor es el equipo que eleve personas. El mal llamado montacarga de trabajo, si lleva personas, no es montacarga, es ascensor. Montacarga es solo un aparato para levantar, elevar o transportar mercancías, que no pueden ir personas sobre ese montacarga.
¿Vale? El reglamento de aparatos elevadores lo he puesto como el primero de la lista del reglamento, principalmente porque es el que difiere bastante en cuanto a responsabilidades. Me explico. En casi todos los reglamentos, toda la obligación y responsabilidades recae sobre el titular. En el único reglamento que difiere un poco en el de ascensores. ¿Vale? El titular tiene obligación de tener un contrato de mantenimiento, realizar la inspección obligatoria y conservar la documentación de la instalación de su puesta en servicio. Haciendo el símil, que esto lo voy a hacer mucho durante la charla, con los vehículos. El titular del vehículo, de un coche, tiene obligación de tener la documentación en su... disponer de documentación en la guantera, por ejemplo, cuando lo para la Guardia Civil. En cuanto a cualquier tipo de instalación, el titular tiene obligación de conservar su documentación. Es decir, el proyecto, la puesta en servicio, el certificado de instalador, el certificado final de obra, es obligación. Sé que muchas de estas instalaciones ha ido cambiando por muchos titulares diferentes durante los años. Han llegado y no tienen documentación. Parte de la obligación de parte del titular es intentar conseguir esa documentación. Es como cuando uno compra un coche nuevo. Cuando compra un coche nuevo, es obligación del titular el tener la ficha técnica del vehículo que ha comprado. ¿Vale? Las inspecciones periódicas, ¿vale? En este caso, como comentaba, el reglamento de ascensores, la diferencia principal es que tanto el titular como el mantenedor tiene que pasar la inspección, o que me explico. En este reglamento el titular tiene la obligación de contratar a la OCA. Y también la empresa conservadora tiene que notificar al titular de forma fehaciente que tiene que pasar la inspección OCA y cuando se le caduca. Y ahora explicar el por qué. Vale. La contratación de la inspección periódica es obligación del titular. En el reglamento de aparatos elevadores indica claramente que el mantenedor no puede contratar a la OCA, salvo un par de puntualizaciones que diré durante la inspección, durante la charla. ¿Vale? El incumplimiento de los pasos de las inspecciones periódicas por parte de un organismo de control autorizado. ¿Vale? El único reglamento que permite o obliga, mejor dicho, tanto al mantenedor o a la OCA a paralizar la instalación en el de aparatos elevadores. Por eso tanto hincapié por parte de los mantenedores en avisarle a ustedes cuando se les caduca la OCA. En caso que tenga caducada la OCA, el mantenedor, la empresa conservadora, tendrá la obligación de paralizar la instalación. Igual que la OCA cuando hace la inspección y da un defecto, un resultado de la inspección condicionada y da 6 meses de plazo, pasados esos 6 meses de plazo recae sobre la OCA la obligación de parar el ascensor si no son corregir los defectos. El único reglamento, el demás reglamento de baja tensión o alta tensión, eso no existe. En el de aparatos elevadores sí existe. Por eso, o sea, ya tendrán ustedes claro que está fijo el mantenedor mandándole carta con bastantes meses de antelación que avisándole que se va a caducar la OCA. ¿Vale? En Canarias, en el 2018 salió el decreto 88. Lo que implica es que cuando ustedes cambien de empresa conservadora, como poner el contador a cero, lo que obliga es que tienen que pasar una OCA. Siempre y cuando la inspección OCA que se ha pasado anteriormente exista un plazo máximo de un mes. Es decir, si ustedes cambian de conservador en mayo y a principio de abril ha pasado la OCA, pues no hay necesidad de pasar otra vez la OCA. Pero si la inspección pasó hace año y medio y cambia ahora durante el mes de mayo el conservador, tienen que volver a pasar una inspección OCA nueva por cambio de mantenedor. Ese cambio de mantenedor, ese certificado de OCA, en este caso sí lo puede pagar el mantenedor. No obligación al 100% de tener que pasar la factura al titular de la instalación. Lo puede pagar el mantenedor. Son unos pocos casos que la OCA la puede pagar el mantenedor. ¿Vale? En este decreto 88 también sacaron una página propia por parte de la consejería para subir los informes OCA.
¿vale? En el caso de ustedes, la periodicidad, como sabrán, es cada 2 años. Va a ser por ley de ocurrencia. ¿Vale? Como lo comentaba, la inspección tiene una vigencia de 2 años. En caso de tener defectos son 6 meses y en negativa. Es decir, si existen defectos críticos del ascensor, hay que parar el ascensor. Se pondría la famosa pegatina roja, se tiene que, por parte de la OCA y por parte del mantenedor, paralizar el ascensor, informar a la consejería a través de la página web que comenté antes, indicando si el ascensor se queda paralizado por un defecto crítico. ¿Vale? Igual también, como comentaba, pasan los 6 meses de subsanación de defectos, la OCA se puede presentar otra vez por la instalación para revisar si han corregido los defectos. Si no han corregido defectos, también tendría la obligación de poner la pegatina roja para revisar el ascensor e informar a la Consejería de Industria. ¿Vale? Todo este tipo de periodicidad de defectos, criticidad de defectos, lo decide una norma UNE, que todos los organismos de control autorizados lo hemos trasladado a nuestro procedimiento interno para pasar las inspecciones, que es donde dice qué defectos críticos, qué defectos graves y qué defectos leves. Así, en forma genérica, he hecho un par de cuestiones así de los ascensores para tener más o menos claro de otras charlas que he tenido, las preguntas más usuales. Eso también, sobre todo, me preguntaron mucho durante la época del COVID. Si paro el ascensor o tengo el ascensor parado por lo que sea, ¿me puedo ahorrar el contrato de mantenimiento, pasar la OCA y demás? Pues no. Obligación de titular, si la instalación está en servicio, la única forma de que la instalación esté fuera de servicio es cuando se le comunica a la Consejería de Industria su fuera de servicio. Si no, está en servicio, aunque no se esté utilizando realmente en la instalación. Tiene que tener contrato de mantenimiento y pasar su OCA. Pero como también comentaba antes, por cambio de mantenedor, si la OCA se ha pasado en menos de un mes, ¿hay que pasar de nuevo la OCA? Sí. ¿Quién tiene que pagar eso? Lo puede pagar, normalmente lo pagará la propiedad, pero también en este caso es el único caso que se puede hacerse cargo de la factura al mantenedor. ¿Vale? Pero como es una pregunta obvia, si el mantenedor o la OCA por pegatina roja por fuera de servicio, lo pongo fuera de servicio, ¿usted lo puede poner en servicio? Sí, con su responsabilidad. Usted lo pone en servicio, si pasa con el ascensor y se mata a alguien, el responsable es de usted porque tanto el organismo de control como el mantenedor lo ha puesto fuera de servicio. Reglamento de alta tensión. El método de reglamento, bastante conocido, que todo el mundo pasamos la SOCA en todas las instalaciones. Hay varios reglamentos, del 82, de 2014 y el decreto canario 141. La instalación de alta tensión es sencilla, fácil de distinguir cualquier instalación que sea superior a 1 kilovoltio. ¿Vale? Las instalaciones tienen que pasar también por tener en cuenta el mantenimiento y pasar la inspección OPRA. La versión del titular, aquí ya todo recae sobre el titular. El titular tiene que tener la instalación puesta en servicio legalmente, mantener la documentación, tener un contrato de mantenimiento, pasar la SOCA y todo recae sobre el titular. El mantenedor, por deferencia, o la OCA te puede avisar que se está colocando la OCA o que no tiene contrato de mantenimiento. Pero la versión aquí recae 100% sobre el titular de la instalación. ¿Vale? Toda esta instalación de alta tensión te obliga a tener una empresa mantenedora habilitada. Ese contrato tiene una periodicidad anual, ¿vale? Ese mantenedor también tendrá que hacer un informe que haga la revisión anual de la instalación y comunicarlo también a la Consejería de Industria, igual que la trianual por parte de la OCA. Y el titular, obviamente. ¿Vale? El titular, pues nada, tiene que sobre la documentación. En el reglamento de alta tensión, desde el año 82, en Canarias sí te obliga a tener, hay una contestación por parte de la Consejería de Industria que es el acta puesta en servicio. Eso es un documento que cada titular tiene que tener. Es como la ficha técnica del coche, pues es la ficha técnica del sector de formación. Deben disponer de esa acta puesta en servicio. Aparte del proyecto, aparte del final de obra, se
que muchos no lo tenemos porque llevo muchos años pasando inspecciones OCA y no se tiene disponible esa documentación, pero es obligación del titular tener esa documentación. Y si no, solicitar a la Consejería de Industria, buscarlo a través del ingeniero que hizo el proyecto en su momento, instalador, por un ELCO o por el colegio de ingenieros. Pero la documentación tiene que disponer el titular. Como comentaba, la instalación en Canarias, en base al decreto 141, obliga a tener un contrato de mantenimiento que tiene que tener un mantenedor contratado por parte del titular. Y también pasar a inspecciones OCA. La inspección OCA le va a solicitar el contrato de mantenimiento, ampliación o modificación de la instalación, el libro de operaciones y certificado periódico anterior. La no existencia de ese certificado anterior no se considera como defecto, pero sí se pone como referencia en el certificado OCA, y eso al fin y al cabo ya la consejería, para conseguir también llevar un control de las periodicidades que estén cumpliendo las periodicidades de las inspecciones. Como comentaba, los certificados OCA, en caso de ser negativos, tenemos que presentarlo en la industria, ¿vale? Tiene una vigencia de 3 años, la condicional tiene 6 meses, y que las negativas también, como la ascensor tiene hay que dejarla fuera de servicio de instalación, se le comunica al titular, se le comunica por parte del mantenedor y por la OCA al titular, pero el titular puede decir que no la ponga fuera de servicio, a su responsabilidad. Nosotros como OCA no podemos poner fuera de servicio como pasaba con ascensores. Nosotros solo comunicamos tanto al titular como comunicamos, en este caso, a la Sociedad de Energía. Igual también con los certificados condicionados caducados, es decir, que he hecho la inspección, pasados 6 meses, el titular no subsana los defectos, tengo que transmitir a la consejería que esta inspección que hicimos en septiembre del año pasado no se han corregido los defectos, si le comunico. Normalmente lo que hace la consejería, mandar al titular un requerimiento preguntándole qué pasa con esa inspección. Pues el titular puede aludir muchísima información más que lo que sabe la OCA. La OCA no sabe que no se han corregido los defectos. Los motivos los desconoce muchas veces. Importante, que no se considera una reforma sustancial, que no lleva proyecto, no lleva nada. Lo puede ser, siempre toda esta reforma tiene que ser sí o sí realizada por un mantenedor instalador autorizado de alta tensión. No lo puede hacer cualquier otro tipo de empresa. En el centro de formación, una ampliación de potencia o sustitución de transformador de la misma potencia o solo un escalón por encima en base a la norma, a la escala normalizada, no se considera una reforma sustancial. Es decir, no hace falta ese proyecto por esa reforma sustancial, pero sí hace falta recogerlo en el libro de mantenimiento y realizado por un instalador mantenedor autorizado. ¿Vale? Y porque también modificaciones de sexo auxiliar y demás, solo se tiene que recoger que esa modificación la ha hecho, esa modificación no sustancial la ha hecho un mantenedor autorizado y recogerlo en el libro de mantenimiento y poco más. En caso a instalaciones, que sí se considera como modificaciones y ampliaciones sustanciales, ¿vale? Es decir, se amplía el transformador, se modifica la tecnología de las cabinas, que podemos estar corta el aire y la pone SF6 o una tecnología diferente. Todo eso sí implica modificación de importancia. Pues ya lleva todo. Pedía proyecto, certificado de instalador, OCA inicial y demás. ¿Vale? Que implica muchas veces, nosotros cuando vamos como inspección OCA a la instalación, le pedimos el acta puesta en servicio del año 85 y por las características, y las que están instaladas a día de hoy difieren muchísimo, y si considera modificación de importancia sustancial, eso dictará un acta de negativo porque se ha modificado la instalación y no se ha comunicado ningún tipo a la consejería, ni proyecto ni demás. Eso también es interesante que ustedes sepan qué instalación legalizaron en su momento y qué instalación tienen ahora. ¿Vale? Con la entrada del nuevo reglamento, todos los transformadores nuevos tienen que ir con etiqueta verde, la famosa de ecológico, ecotrafo. ¿Qué implica esto?
que si quieren reutilizar un transformador viejo de 2 o 3 escalones por encima, pues, en base a la escala normalizada, y sube la potencia, ese transformador nuevo sí debe tener la etiqueta verde, con todo lo que implica. En Canarias, como lo comentaba, hay un modelo en base al decreto 141/2009, ¿vale? De certificado de instalación, certificado final de obra y certificado de obra. Se lo digo principalmente por si su empresa contratan ingenieros o instaladores de fuera de Canarias, recordarles que el certificado tiene que ser en base a este decreto. He puesto un ejemplo aquí, este pantallazo. Pero está todo normalizado en Canarias para la parte eléctrica de alta y baja tensión. Tengan en cuenta que muchas veces hemos hecho inspecciones OCA y han hecho modificaciones o una ampliación y el certificado del instalador lo ha hecho una empresa de Valenciana y con otro modelo diferente. No es válido. ¿Vale? También el reglamento nuevo te habla de 2 apartados. Instalaciones fuera de servicio sin desmantelar y fuera de servicio con desmantelamiento. ¿Vale? Cuando quieran ustedes poner fuera de servicio una instalación, sí o sí lleva un certificado OCA. ¿Vale? Ese certificado que para poner fuera de servicio una instalación sin desmantelar es temporal. Al fin y al cabo, la OCA realmente va a mirar que esté fuera de servicio y que tenga algún tipo de encalamiento mecánico el interruptor para que no se pueda poner otro en servicio. Es lo único que se hace como inspección OCA. Y en cuanto a fuera de servicio con desmantelamiento, también tienen que comunicar a la Consejería de Energía, en este caso, la fuera de servicio de instalación de alta tensión. Sí o sí. Y también conlleva un certificado OCA de dicho desmantelamiento. Pregunta estándar así. Como comentábamos, buscar ascensores. Si un hotel está cerrado o tiene una instalación fuera de servicio, pero no ha comunicado a la Consejería de Industria esa fuera de servicio, tengo que estar pasando la inspección OCA cada 3 años, tengo que tener un contrato de mantenimiento, pues sí. En este reglamento de alta tensión sí permite la fuera de servicio temporal. Eso es, si alguno tiene un centro de formación que lo va a poner fuera de servicio, le aconsejo que lo ponga fuera de servicio temporal y te ahorra el contrato de mantenimiento. En Canarias, como estamos hablando, si hay una reforma sustancial de la instalación, te va a conllevar proyecto, certificado de instalador, certificado final de obra y una OCA inicial. ¿Vale? Otro elemento que más o menos todos tienen al día y llevan bastante bien es el de baja tensión. El reglamento de baja tensión aquí en Canarias se lleva por el decreto de 2002, el 73, el 141 que aplica tanto alta como baja tensión, y también va a ser una pequeña puntualización sobre el decreto 15 de 2020. Sencillo, baja tensión por debajo de 1000 voltios. No ampliar mucho más. ¿Qué organismo de control autorizado? Como no se lo he comentado antes, es una empresa que se acredita en base a la AENAC, la Entidad Nacional de Acreditaciones. Este tipo de empresas solo podemos hacer nada más lo que es OCA. No podemos hacer proyectos, no podemos hacer instalaciones, no podemos vender ningún tipo de producto. ¿Por qué? Porque no podemos hacer juez y parte. Tenemos totalmente independiente de cualquier tipo de instalación. Y últimamente ya es que casi ni medidas. ¿Vale? El titular, en baja tensión, responsable de todo. Responsable de tener contrato de mantenimiento, responsable de mantener la documentación, responsable de pasar la SOCA, responsable de todo. El mantenedor y la OCA, por deferencia, le puede informar al titular que tiene la OCA caducada, que sí, pero el titular es responsable de todo. ¿Vale? En Canarias, la obligación de tener contrato de mantenimiento está también recogido en base al anexo 7 del decreto 141 de 2009. ¿Vale? Ustedes como servicios técnicos se podrían también dar de alta como automantenedor y no tener contrato de mantenimiento externo. Eso es decisión de ustedes. Tiene que cumplir igualmente con el mantenedor
lo que diga es el reglamento de baja tensión, de equipo y personal calificado, presentarlo a la Consejería de Industria y te dan el título como automantenedor y pueden automantener sus instalaciones sin tener tipo de contrato de mantenimiento externo, sin ningún problema. Como lo comentaba, obligación del titular, pasar la OCA, conservar la documentación, ¿vale? Las instalaciones. Ahora vamos a hablar contrato de mantenimiento. En base al anexo 7 del decreto 141, por eso un pequeño pantallazo, hace referencia en instalaciones de locales de espectáculos, reuniones y demás, que son los hoteles, principalmente, te hace referencia a apartado 3, que tengo el pantallazo aquí. ¿Cuáles obligan a tener contrato de mantenimiento? Por todo este tipo de instalaciones. Es decir, en el caso de ustedes, restaurante, cafetería, hotel y complejo turístico, una potencia más de 100 kilovatios. Principalmente, todos los hoteles y complejos turísticos van a tener obligación de tener un contrato de mantenimiento, o sea, automantenedores. ¿Vale? El mantenedor tiene que pasar una revisión, recogerlo. Es cierto que no existe ni norma obligatoria, ni el reglamento, ni el decreto canario que dice ningún tipo de formato de informe, ni de alcance, ni de checklist. Salvo el tema de ATEX. En zona ATEX hay una norma única obligada a cumplimiento que tiene que pasar el mantenedor y emitir un certificado en base a un formato de una norma única. Pues obliga el reglamento de baja tensión. El certificado tienen que tener ustedes, que le pasarán a ustedes un informe con la avería. ¿Vale? Otro tema bastante importante que se pasa mucho por no hacerlo. La inspección, revisión de toma de tierra de periodicidad anual. Esto ya no solo para los hoteles, es para todo. No se hace muchos de los sitios, pero es obligación del titular de contratar, para realizarse un mantenedor, una revisión anual de las tierras y tener un informe con la medida de tierra. Muchos de ustedes entiendo que ya con la ISO 9000 y demás, está pasando el auditor y está pidiendo el mantenimiento y también esta revisión anual. Y lo están llevando a las 10. ¿Vale? Es obligatorio tener una inspección de la revisión de tierra, porque al fin y al cabo es parte de la protección de contrato indirecto y hay que mantenerla porque el ingeniero en el proyecto dijo que esta instalación tiene esta medida de protección contra el contrato indirecto y parte de ella es la tierra. Hay que revisarla anualmente, a poner el reglamento. El TC de toma de tierra indica que tiene que ser una revisión anual de la tierra en la medida. Para pasar una inspección OCA cada 5 años, obligatorio el número de expediente. Aquí no existe acta puesta en servicio, como en alta tensión. El número de expediente, mucho, la década de los 92.000, se existe un certificado, un boletín por parte del dictador, se presentaba a la Consejería de Energía, el funcionario ponía en el mismo boletín el número de expediente, BT y un número, el año y correlativo. Ese número tiene que disponerlo el titular, es obligatorio. Después, lo que estamos hablando, el proyecto original, el certificado final de obra, el certificado, es recomendable que lo tenga el titular. También el último certificado de la OCA, lo que estamos comentando, que para que la Consejería de Industria sepa la cronología de las inspecciones durante los años que han ido pasando la inspección OCA como cuando correspondiese. ¿Vale? Es importantísimo que el mantenedor que tenga usted contratado tenga el informe y tenga actualizada la instalación. Todas las pequeñas reformas que vaya haciendo el mantenedor las estén incluyendo en los esquemas unifilares y ese informe para cuando vaya a la OCA. ¿Vale? Y se ha hecho cualquier reforma, esto es una cosa también bastante peculiar, el reglamento de baja tensión y también la consejería, por ejemplo, Ada Segarra lo ha pedido muchísimas veces, tal cual pone el reglamento que indica que cualquier reforma, modificación, no hace falta que sea sustancial, de una instalación de baja tensión en pública ocurrencia,
y por la ocurrencia de estar hablando en Canarias es la unidad constructiva, me diga igual que sea parte del cliente o parte de industrial de ustedes, es decir, la parte de, que no es accesible a los clientes, lleva proyecto, como suena, así de bruto. Cualquier reforma o modificación de instalación, al ser policoncurrencia o los hoteles son policoncurrencia, lleva proyecto, certificado final de obra, certificado de instalación. No solo cuando es una reforma importante, sino cualquier reformita tiene que llevar proyecto. Eso a lo mejor es hilar demasiado fino, pero por lo menos tiene que todas esas reformas pequeñitas que estén haciendo, no, sustituir un monotrienio por otro, eso no es una reforma, eso es sustitución. Pero si cambian un cuadro entero, que esos cuadros estén recogidos y realizados por un instalado autorizado. Y cuando digo recogido, tiene que estar recogido en un informe, incluyendo el esquema unifilar actualizado de esa reforma. ¿Vale? Parecido. La inspección tiene vigencia de 5 años, el defecto condicionado da 6 meses y en caso de negativa lo mismo. Nosotros como OCA o el mantenedor no te puede parar la instalación. Lo que va a hacer es informar al titular que la instalación tiene efectos críticos y nosotros en menos de 24 horas tenemos que informar a la Consejería de Energía en base a estos registros, indicar que en esta instalación hay defectos críticos y se debería parar. Y lo vemos solo, como comentaba antes, Energía va a mandar un requerimiento al titular indicándole qué pasa con esta instalación. Igual también con los defectos, con inspecciones condicionadas que se caducan. Pasados los 6 meses, el organismo de control autorizado tiene obligación de informar a la consejería los certificados que se le han caducado, porque el titular no ha sustituido o modificado o reparado los defectos. ¿Qué es una reforma? Eso es bastante complicado. Me explico. Una reforma, según el reglamento, una modificación de importancia es cuando con respecto a lo legalizado en el año 82 se ha modificado más de un 50%. Y no significa que ha aumentado potencia o ha disminuido potencia, sino que se han modificado los cuadros eléctricos, el 50%. En muchas instalaciones, con la vida útil de la instalación, se ha ido modificando y llega un momento que solo por cambiar 2 cuadros ya supera ese 50%. Es decir, 50 y 60, tampoco vamos a llegar al 50% exacto, pero esa empresa mantenedora, cuando vaya a hacer esa modificación, debería informarlo a ustedes o ustedes tener claro hasta dónde se puede modificar. ¿Por qué? Porque el reglamento es bastante fastidiado en ese sentido y te dice que si ustedes como titular han modificado más del 50% de la instalación, hay que modificar 100%. Tal cual. ¿Es una burrada? Posiblemente, pero es lo que dice el reglamento. Y muchas veces las OCA vamos, pedimos la documentación original y lo que está ahora se ha modificado al 75%. Está mal modificado. Ese 25% restante también tiene que cumplir con el nuevo reglamento y te va a poner el defecto diciendo que ese 25% tiene que modificarlo al nuevo reglamento, con todo lo que implica. Por eso hay que tener en cuenta la puesta en servicio, la instalación que se puso en servicio y las modificaciones acumuladas durante los años. ¿Complicado? Sí, pero es lo que pone el reglamento. Lo mismo, los modelos certificados de baja tensión de instalador, de OCA, de certificado final de obra, en base al modelo establecido en los anexos del 141 de 2009. Si hay instalaciones, hay que comunicarlo también, ¿vale? Si va a poner una instalación fuera de servicio, también hay que comunicarlo con la Consejería de Energía. Ya está derogado porque ya pasó el plazo de la transitoria, pero se lo comento, porque estuvo también con el tema del COVID, sacó un decreto la Consejería del Gobierno de Canarias, medida urgente para el sector primario, energético, turístico, territorial, etc. Dentro de ese decreto tan amplio, en lo que en cuanto a, aparte de la Consejería de Energía,
Y a lo que nosotros nos conlleva es la transitoria segunda, que indicaba una forma de poder legalizar, o mejor dicho, regularizar, pues se ha presentado, la instalación está más legalizada, pero que dice, y con los años de la vida, la útil de la instalación, se perdió la documentación, se puede legalizar la instalación. ¿Vale? En principio, las instalaciones que llevan ustedes son instalaciones con proyecto, en base a ese anexo 7 nuevo que sacaron para poder utilizarlo y el protocolo, que también se sacó un protocolo para esas inspecciones por parte de organismos de control, era que el proceso era que pasaba un organismo de control, hacía una inspección extraordinaria indicando los defectos encontrados en base a ese protocolo que se publicó justamente solo para este tipo de inspecciones. Después se realizaba un proyecto para corregir esos defectos y levantar la instalación, es decir, recoger la instalación actualizada y después de una vez corregido el defecto y levantado el proyecto, se pasaba otra vez por el certificado de instalador, que han modificado los defectos encontrados inicialmente por ser primera inspección extraordinaria o parte realizada por la OCA, un certificado final de obra y un certificado favorable por el organismo autor. ¿Vale? En este punto hay bastante controversia porque el protocolo de inspección, o sea, algunos se ha cogido este decreto 15, se lo comento para que tenga un poquito, hay bastante controversia porque ese protocolo de inspección indicaba que los cables de instalaciones realizadas en el año 73, es decir, Remanto Viejo, y quería legalizarlo tenía que ser no aprobado de la llama y del incendio. Es decir, que el cable normal que se usaba en esa época, el PVC, no cumple los dos apartados, solo cumple uno de ellos. Sí es cierto que muchas instalaciones se han legalizado con ese tipo de cable. La Consejería de Energía hemos hablado bastantes veces. Yo fui muchos años el presidente de la Asociación de Organismo de Control. Se habló bastantes veces y ahora ha cambiado el funcionario, el responsable. Antes era Juan Antonio León y ahora Javier García Carballo. Y no quiere meterse en ese tema tan peleagudo. Instalaciones se han legalizado con cables que no cumplía, o sea, en base a ese protocolo, pero en principio no están cumpliendo. Y la duda que tenemos muchos de los organismos de control es que cuando vayamos a hacer la primera inspección periódica dentro de 5 años, 3 años, 4 años, porque esto empezó en 2020, ¿qué va a pasar con ese tipo de instalaciones? En principio creo que no, esa es mi opinión personal, eso ya después ya la Consejería de Energía que tiene la potestad dirá, que no, no nos meteremos en ese follón de los cables de instalaciones legalizadas que no cumplen realmente con el protocolo de inspección extraordinaria en base al decreto 15. Cuestiones así genéricas que puede pasar con el tema de instalaciones eléctricas de baja tensión. Certificado OCA caducado. En la OCA, pasados 6 meses, se comunica a la consejería que se la ha caducado. Porque, como se me comentaba, normalmente lo que hace la consejería es mandar un requerimiento. Un tema de los requerimientos, que por experiencia muchas veces me llaman muchos titulares de instalaciones diciéndome cabreado porque la consejería le ha mandado una carta diciéndole que le dan 10 días para pasar los certificados OCA de cualquier tipo de instalación, de baja, de ascensores, de lo que sea. No le están dando 10 días para que haga la inspección, sino se supone que el titular tiene las instalaciones todas certificadas, porque es su responsabilidad tenerlas al día, pasado todos los certificados OCA. Le te dan 10 días para que busques ese certificado en tu archivo y se lo manda el titular a la consejería. No pasa la OCA. Normalmente, ¿qué pasa si no tienes certificado OCA en vigor y te manda el requerimiento? Pues pasar la OCA en esos 10 días. ¿La consejería qué está haciendo? Normalmente no está haciendo nada sancionador, ni mucho menos. Acepta. Es obvio que ven la fecha de la carta que la manda el titular diciéndole que tiene que pasar la inspección OCA y ve que el certificado OCA tiene una fecha posterior a ese requerimiento. Pero normalmente no hace nada. Por eso solo comento que los de 10 días no es para que haga la OCA, sino los de 10 días es para que le mande el certificado, que le da tiempo de sobre. Otro tema es que también muchos hoteles están haciendo es en base a la nueva ETC 52, que cuelga del reglamento del 2002, de baja tensión, ¿vale?
es quién lleva proyecto, qué lleva OCA y demás para poner un punto de recarga para los coches eléctricos. Lo pongo ahí en la pantalla. Lleva proyecto la recarga de vehículos eléctricos de mayor de 50 kilovatios. Instalación de recarga situada en el exterior de más de 10 kilovatios. Y entonces también lleva OCA. Y todas las instalaciones, que no veo bien, que sea modo carga 4. ¿Vale? Para tener en cuenta, cuando estén haciendo reformas en sus instalaciones y están poniendo puntos de recarga, que muchos de los hoteles lo están haciendo, tengan en cuenta eso, que lleva proyecto y lleva OCA. Más o menos bien de tiempo, ya hemos llegado a 50 minutos. En gases licuados de petróleo, GLP. Está GLP, instalación petrolífera para combustible líquido. Está en base al reglamento de 2006. Lo bueno que tiene este reglamento es, vuelvo a hacer todo lo mismo. Toda la responsabilidad recae sobre el titular. En este reglamento en concreto, lo bueno que hay o lo malo que tiene es que al distribuidor lo obliga a solicitar la documentación, como usted sabrá. En este caso, DISA, la distribuidora aquí de gas. Si usted no tiene la documentación al día, no te reparte combustible. Por eso, más o menos, la instalación está al día y llevan las inspecciones, llevan mantenimiento, etc, etc. ¿Vale? Como es el reglamento, aquí he hecho solo un nombre, la ITC 03, que es para hoteles. Es el 2.000 metros cúbicos, 2.000 metros cúbicos, 500 metros cúbicos, dependiente de si es superficie o enterrado. ¿Vale? Lo mismo, el titular es responsable de todo, de mantener la documentación, tener la documentación, tiene que tenerla, como comenté al principio. Con el coche, no todos tenemos la ficha técnica del coche en el coche, que tenemos que tenerla, aunque hayamos comprado el coche de tercera mano, la tenemos que disponer. Titulares, conservar la documentación, controlar mantenimiento y pasar las hojas. ¿Qué tipo de inspecciones aquí en este tipo de GLP? Hay dos, por parte del mantenedor o por parte de OCA, como para todos los reglamentos. El mantenedor tiene que pasarlo cada 5 años y la OCA cada 15. ¿Vale? Cada 15 años, precisamente, solo se ciñe a una inspección nivel C. Ahora explicaré un poquito lo de equipo de presión, que es una prueba de hidráulica y medición de espesores, cada 15 años. Aquí poquito más que nombrar. Equipo de presión. Esto es bastante más complicado y le pongo un poquito de antecedente a qué me refiero. El equipo de presión aplica a muchísimos equipos. Y en el articulado del reglamento de equipo de presión lo que dice es, aplico a todos los equipos de presión que tengan más de 0,5 bares de presión. Si esa instalación o ese equipo está dentro de otro tipo de instalación legalizado en base al reglamento de contraincendio, legalizado en base al reglamento de RITE, legalizado en base a la estación frigorífica, pero ese equipo no se le pasa ningún tipo de inspección, entonces actúo yo como reglamento de equipo de presión. No se me ha explicado. Cualquier instalación que sea un equipo de presión que esté metido legalizado en otro tipo de instalación, RITE, frío, contra incendio y demás, o agua caliente sanitaria, y no se pasa revisiones, le aplica el REP con sus inspecciones. Nivel A, nivel B, nivel C. Vamos a explicar un poquito más adelante. ¿Vale? Lo mismo. Una instalación y el resto de instalaciones que no estén bajo el reglamento de instalación petrolífera, contra incendio, demás, que es un compresor para el taller de servicios técnicos, ahí sí le aplica el reglamento de equipo de presión, tal cual como instalación. Como instalación. ¿Vale? Importantísimo. Ustedes como titulares, en el artículo 9 dice súper claro que ustedes deben disponer y mantener al día un registro de los equipos de presión. ¿Qué significa eso? Lo que comentaba antes. Usted tiene que tener un listado enorme de sus instalaciones que recoja todos los equipos de presión. Tanto estén legalizados con base al reglamento de equipo de presión, contra incendio, RITE, frío. En esos listados
ponerle la categoría, que eso es un cálculo que hay que hacer, presión por volumen, por tipología de producto que lleva dentro de almacén, ¿vale? Y en ese listado tiene que poner varias cosas, es decir, la categoría, si está legalizado en base a otro reglamento, y también saber si bajo ese otro reglamento se está haciendo algún tipo de inspección, por parte de mantenedor o por parte de OCA. Si lleva pues, el reglamento de equipo de presión, lo deja libre. Pero si ese equipo no se revisa por otro reglamento, entonces hay que actuar en base al reglamento de equipo de presión. Y eso aplica a muchísimas cosas. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, dentro de el listado, pone que excepto los extintores. ¿Vale? Ok. El tipología de inspección, se llaman así. Lo pusieron en el reglamento, basan muchos años, nivel A, nivel B, nivel C. ¿Vale? La inspección de nivel A lo puede hacer normalmente el organismo control autorizado o la misma empresa mantenedora, y la B y la C normalmente solo lo aplica con el mismo control autorizado. Hay una tipología de equipo, depende de su categoría, que ni la aplica nivel C. Por eso, y es complicado calcular la categoría, demás, por ejemplo, el grupo de fluido, demás, saber qué inspección le aplica cada cuántos años en la tabla. Por eso le aconsejo a todo el mundo que lo hagan. Lo pueden hacer ellos, lo pueden subcontratar a quien quiera, una ingeniería o una OCA, a quien quiera, pero tienen que tenerlo. Y es bastante laborioso porque hay que mirar todos los equipos. Dentro de lo que está en la cámara de frío, los equipos que están dentro de la instalación de RITE, dentro de contraincendio, los espumógenos, lo que sea. Pero tienen que tenerlo, porque si un día pasa algo, ese equipo explota, usted lo tiene recogido. Yo lo tengo recogido, lo tengo revisado en base al reglamento contra incendio, no pasa nada. Yo tengo conocimiento de ese equipo y lo tengo revisado en base al reglamento contra incendio. Que no lo aplica, el reglamento contra incendio no le hace nada, pues entonces tiene que hacerle pasar la inspección nivel A, B o C. O A y B, depende de la categoría del equipo. La A, también hay varios equipos que lo puede hacer directamente el titular de la instalación. Lo pueden subcontratar con una empresa mantenedora o una OCA, pero también puede ser directamente el titular, depende de la categoría. ¿Vale? Documentación de la instalación. ¿Vale? Un compresor de una instalación es un equipo de presión, siempre y cuando que esté fijado a una pared. Eso se llama instalación de equipo de presión. Me matizo. Un compresor porque tenga ruedas y esté puesto a la pared, no es equipo portátil. Es una instalación. Y si está fijo a la pared, montado y unido a la instalación del taller, como hacer el más sencillo, si eso es técnico, es una instalación. Y tiene que estar legalizado. Tiene que estar legalizado. Y legalizado con equipo de presión implica placa de la Consejería de Industria de Canarias. ¿Vale? Una plaquita amarilla y negra. No me vale la placa de fabricante, no de legalización de la instalación. Muchas veces hay muchos equipos que vienen con placas de la comunidad autónoma donde se fabricó. Antiguamente muchas veces se da que pone de País Vasco, no sé si lo tendrán ustedes, País Vasco o Navarra. Eso tampoco da nada que esté legalizado en Canarias. Los equipos de presión tienen que estar legalizados. ¿Vale? Y tienen que tener placas. Las instalaciones de equipos de presión tienen que estar legalizadas. Como comentaba antes, los equipos que están legalizados en base a otro reglamento, obviamente no van a tener placa por equipo de presión, porque está legalizado en base a la instalación de frío, o a la instalación de RITE, o a la instalación de no sé qué. Ahí sí no tiene que tener placa, pero cualquier otro tipo de instalación, una caldera de lavandería, un compresor del taller, demás, tiene que tener placa con serie en la industria. ¿Sí o sí? Y tiene que estar legalizado. ¿Vale? Este es el formato, la placa se llama placa de instalación e inspecciones periódicas. Lo pone el reglamento. ¿Vale? Arriba pondría comunidad autónoma, en quien quiere amarilla y negra. Y esa placa, el instalador o el ingeniero cuando hizo la instalación, la tuvo que solicitar a la Consejería de Industria. Dependiendo del tipología de instalación, lleva inspección inicial, que realmente en el equipo de presión se llama inspección del lugar de emplazamiento. Y la OCA,
Nosotros tenemos placa y ponemos la placa directamente. La troquelamos, nosotros tenemos un asignado o lo buscamos a la consejería, un número de instalación, una matrícula como un coche, y se le pone. ¿Esa placa tiene que estar físicamente en el equipo? No tiene que estar físicamente en el equipo. La puede tener el jefe de servicio técnico archivado en su oficina. Pero tiene que tener placa. Y ahí se va a troquelar las inspecciones periódicas, etc, etc, etc. Vale. Importante. Una cosa bastante curiosa con el tema de los reglamentos de las calderas, como comentaba. Las calderas. Hay dos tipologías de calderas y legalización de calderas. Están las calderas industriales, que a usted normalmente va a aplicar a la lavandería, y las calderas de agua caliente sanitaria. Esas calderas de agua caliente sanitaria, lo explicaré más adelante, que es base al reglamento RICTE, tienen revisiones, pero desde el punto de vista de eficiencia energética, no desde el punto de vista de seguridad. Y por fin, desde mi punto de vista, el nuevo reglamento de equilibrio de presión ya lo ha tenido en cuenta. Es decir, la caldera antiguamente podía ser una caldera de agua caliente sanitaria con mucha más potencia, mucha más presión, una bomba. La lavandería se hacía inspecciones cada cierto tiempo con nivel C y se le hacía prueba de presión, se probaban las válvulas, se le hacían ensayos no destructivos, se miraba y se controlaba bastante bien desde el punto de vista de seguridad para que no explotase, hablando mal y pronto. La caldera que estaba al lado de agua caliente sanitaria, mucho más fuerte, solo se miraba eficiencia energética, es decir, consumo y emisiones. Que explotase, daba igual. No se miraba la válvula, no se miraba nada. Desde el punto de vista de OCA, hablando de OCA, mantenimiento, obviamente ustedes pueden hacer lo que quieran. Ahora, con el nuevo reglamento de presión ya dice que las calderas de categoría 2, que ustedes lo tienen que saber, si su caldera derrite es de caldera 2, porque tiene que tener un listado de los equipos de presión que tienen en su instalación. Tienen que pasar, aparte de la OCA pues, derrite, también tienen que pasar inspecciones por reglamento de equipo de presión. Nivel A, nivel B y nivel C. ¿Vale? Importante también, equipos portátiles de equipo de presión. El tipo de compresor que tienen ustedes con ruedita sin conectar a ningún tipo de instalación y lo usa para moverlo por el dentro del hotel. ¿Eso lleva legalización? No, porque es portátil. Lo compraron en el Leroy Merlin, pues es una marca. ¿Lleva inspección periódica? Sí, por OCA. ¿Vale? Dentro del listado tendría que poner también los equipos a presión portátiles. Los compresores de movimiento que tengan para inflar las ruedas, para inflar lo que quieran inflar en las piscinas, tienen que pasar presión OCA. En la práctica no se pasa presión OCA. El compresor más barato que hacer la inspección OCA. Va a tener que contratar un mantenedor, va a hacer una prueba hidráulica o contratar una OCA. Sale más barato ese equipo, tirarlo, regalárselo al web trabajador, que comprar uno nuevo. Se compra uno nuevo. Se borra del registro y se pone el equipo nuevo. Con su categoría te informará ese archivo cuando se le caduca la inspección. No sé si seguimos y después ya al final cualquier duda lo hablamos. ¿Vale? Calderas industriales. Espera. Seguimos después ya, como ya llevamos una horita ya. Vamos a seguir un poquito y después ya dejamos para el final las preguntas. De todas formas, Beatriz, si ves que como yo solo estoy viendo la presentación nada más, no veo el resto, no tengo las pantallas, me avisa, si hay muchas preguntas, me avisa. De momento no hay preguntas, si hay una mano levantada, justo ahora mismo, no sé si quieres Lo respondemos directamente. responder. Sí. Venga, Sí. perfecto. Pues, Magda, deje, si quieres intervenir. Hola, buenas. Yo quería tener una pregunta sobre los equipos de presión. Equipo, ¿en una cafetera a presión entraría también, por ejemplo? Depende de la categoría y hace muchos años sí entraba las cafeteras. Después hubo un par de guías técnicas que la excluyeron. Vale. Pero remito, para tu tranquilidad, es pedirte que tenga un listado con tu equipo de presión de esta instalación.
que vaya a cualquier empresa, lo haces tú mismo, y que tenga al día los equipos de presión que tengas todos los equipos, inclusive la caldera de la cafetera. Vale, ok, gracias. Vale. Pues sí, el tema de las calderas son cualquier caldera industrial, y con nuevo reglamento, la de alto peligrosidad de la caldera de Ritter también aplica la inspección nivel A, nivel B o nivel C. Son inspección, la nivel A la puede ser mantenedor o la OCA, y la nivel B y la nivel C el organismo de control. ¿Vale? Obviamente, esas calderas tienen que estar legalizadas. La de RITE, legalizada bajo el RITE, y la de equipo de presión, la lavandería, por ejemplo, tienen que estar legalizadas en base al reglamento de equipo de presión con su placa. Eso sí tiene que tener la placa, sí o sí. Son cada 1, cada 3, cada 6 años. Aquí sí, en este tipo de reglamento de equipo de presión sí se hace seguridad. Se mira hasta la válvula, todo lo que tenga, toda la protección que tenga la caldera, se hace una prueba hidráulica en la nivel C. La nivel A es presión visual, la nivel B son las medidas de seguridad más la presión visual y documental. Y la nivel C, la A, la más B, va a una prueba hidráulica y ensayo. No destructivo. ¿Vale? Importante, eso, ensayo no destructivo también tiene, como todo tiene que tener trazabilidad de NAC. Esa empresa que vaya a hacer ensayo no destructivo también tiene que tener acreditación por ENAC. Importante. Pues muchas empresas están haciendo ensayos y no lo hacen en base a norma UNE, sino a norma americana. Y después no vale. Nosotros, como después de hacer la OCA, como también tenemos acreditación de ENAC, vamos a pedir el informe de ensayo. Y si el ensayo no tiene arriba el membrete de ENAC, no me vale. Vale, lo que estaba comentando antes. ¿Y qué presión? No se necesita comprar un compresor para trabajar. A inflar los inflables de las piscinas, lo tengo allí. ¿Hace falta legalizarlo? No, porque no es una instalación, es un equipo. No está fijo en una instalación. Pero sí tiene presión OCA. Normalmente lo que hace es se tiene según pronombre. ¿Vale? Esos equipos también tienen que estar metidos en la categorización de los equipos de presión de tu instalación, etc, etc. Cuestiones de equipo de presión, que es el reglamento más olvidado que conozco yo, uno de los más olvidados, y todo el mundo me da. Importante, la categorización. Tiene que tenerla. Los equipos de presión que estén en instalaciones, es decir, un compresor que esté metido en una instalación fija, tiene que tener la placa de instalación y inspecciones periódicas. Vamos a decir, como todo el mundo lo conocemos, la placa de industria. Que no la tengo, hay que solicitarla. Que no se legalizó, problema. Que no se legalizó y el equipo tiene muchísimos años y no tiene marcado CE, ya no se puede legalizar. Ya has tenido usando un equipo durante 30 años o 20 y pico años, sin marcado CE, sin legalización, te aconsejo que lo tire y ponga un nuevo. En ese compresor explote y pasa algo, tiene un problema gordo. Haciendo el símil de los coches, está circulando con un coche sin matrícula, sin pasar la ITV, sin nada. No hace falta decir que va a ser seguro, que va a ser la Guardia Civil, y esto es lo mismo. Te están circulando, tiene una instalación en servicio, sin matrícula y sin pasión de ITV. Le recomiendo encarecidamente que el primer paso es hacer el tema de la categorización del equipo, para saber en qué estado estamos todos. Es el primero para conocerlo. Si lo tienen hecho, maravilloso. Y si lo tienen hecho, pues legalizarlo. Y llegar a lo que la inspección periódica, el control de mantenimiento, etc, etc, etc. Que no lo tiene, primero partir del punto de que cómo estoy para empezar después a tomar las medidas necesarias para realizar la instalación. Equipo de presión es un reglamento que vamos muchísimo a todo tipo de instalaciones y también hoteles que se da de espalda y no ni saben. Tienen compresor ahí, lo compraron, lo enchufaron, lo pusieron en servicio y eso no puede ser.
No todos los casos, obviamente. Reglamento de contraincendio. Esto es largo y tendido. Establecimientos no industriales le aplica el RIPSI. Pues el gueto, el Código Técnico de Edificación, depende del año de disposición de servicio. En todos los reglamentos anteriores nunca hablaban de OCA. Solo hablaban nada más de contrato de mantenimiento y lo hacían los mantenedores. Este es el reglamento contra incendio. Ahora no. Entra el RIPSI en el 2017 y te pone unas periodicidades para poder pasar la primera inspección OCA. ¿Vale? En base a la puesta en servicio del reglamento con lo que le aplica. La CPI del 96, el Código Técnico del 2006, etc, etc, etc. ¿Vale? Y también comentarle, esto, fíjense que estamos hablando de 2017, pero en Canarias, en el 2009 salió un decreto autonómico, que principalmente hablaba de los establecimientos industriales. No lo digo ustedes. Son las naves y las fábricas. Pero en ese decreto sí ya decía que las instalaciones de prueba de concurrencia, desde el año 2009, en Canarias, tenían que haber pasado inspecciones OCA los establecimientos públicos. Los hoteles dejaban un poquito afuera porque estaba el 315. Ustedes, como hoteles, escapaban un poco. Escapaban totalmente. Pero en ese decreto sí te habla que las inspecciones son cada 5 años. Lo dejo así y más adelante le explicaré un poquito a qué me refiero. La inspección periódica cada 5 años. Pues nada, el RIPSI, lo mismo. Toda la responsabilidad recae sobre el titular. El titular que tiene mantenimiento, contratado mantenimiento, pasar la OCA, disponer de la documentación de diseño, mantenerla, se hacen modificaciones, todo recae sobre el titular. El mantenedor y la OCA, por diferencia, le podemos informar que se le caduca la OCA, pero nada más. Todo recae sobre ustedes. ¿Vale? Importante, el reglamento RIPSI aplica a las instalaciones que no tengan su propio reglamento. Algo parecido cuando estamos hablando de equipo de presión, de RIT y demás. Es decir, si usted tiene una estación de alta tensión, como en el caso de ustedes, el sistema contra incendio de esa alta tensión no tiene que cumplir el RIPSI. Luego tiene que cumplir el reglamento de alta tensión. El reglamento de alta tensión te dice que tiene que cumplir con estos distintos, si tiene más, de otra forma, más de tanto volumen de aceite, tiene que tener un sistema automático, fijo, lo que sea. Pero no dice el RIPSI lo que tiene que poner es ese centro de formación. Esta transformación, como estación petrolífera, como a un tipo o GLP y demás. Eso va aparte. El RIPSI te dice lo que tienes que poner y cómo mantener en otros tipos de instalaciones, es decir, el resto de hotel. Vale. Reforma. Lo mismo. Cualquier reforma, actualización de instalación, esa parte nueva, aquí sí no se pone como reglamento de baja tensión, es decir, que si se modifica más del 50%, todo tiene que cumplir el reglamento nuevo. Aquí no lo dice. Pero si toda la parte de reforma, aunque la instalación sea del año 85, pero si todo reformando ahora en el 2024, tiene que cumplir el reglamento nuevo, obviamente. ¿Vale? Muy importante, que una cosa que hemos visto en muchas instalaciones. Instalación contra incendio es instalación de contraincendio. No se puede usar para nada más. No se puede usar un picaje para tener un tubito para alimentar lo que sea. Está totalmente prohibido. Totalmente prohibido. Hay casos muy particulares en industria que a lo mejor, centrales de Endesa y demás, que este reglamento de contraincendio sí permite que el ingeniero pueda hacer cosas que no cumple con el reglamento. ¿Vale? Da esa opción de decir, yo como ingeniero técnico, ingeniero, voy a hacer este tipo de instalación contra incendio, aunque no cumple con el reglamento. Porque mis necesidades de lo que sea, no me es imposible cumplir con el reglamento. Por metros cuadrados, superficie. El reglamento dice que ahí, si es de riesgo alto y no puede tener más de 5.000 metros cuadrados, una cantidad de metros cuadrados.
y la industria sí o sí tiene que tener 30.000 metros cuadrados y no hay forma de reducirlo, no hay forma de compartimentar, de hacer más un compartimento de la instalación, permite que el ingeniero tome unas decisiones aparte del reglamento. A usted no lo aplica. Y esa modificación del reglamento también tiene que pasar por una OCA para decir que esas modificaciones y que están fuera del reglamento son válidas en base a alguna norma única. Hay muchas normas UNE que el reglamento no incluye, pero tienen que estar basadas en una norma UNE. O sea, un certificado por un organismo de control, pero eso a usted no le aplica. Para que lo sepa también que hay una opción en el reglamento contra incendio de salirse un poco del reglamento. ¿Vale? Lo mismo, titulares tiene que tener todo. Instalaciones de contraincendio. ¿Vale? Aquí sí que es bastante peculiar en cuanto a la conservación de documentación. Como comentaba antes, ha habido muchísimos reglamentos. Y aplica código técnico, aplica el RIPSI, el código básico. Existen muchísimos reglamentos. Y problema, que cada reglamento hablaba de cosas diferentes. Es decir, por ejemplo, cualquier instalación antes del 94 no había obligación de presentar documentación, certificado de instalación ante el órgano competente, por ejemplo. No existía registro antes del 94 en España de registro de instalación de RIPSI. Los que tenemos una cierta edad, acuérdense de los 90 y los 2000, obligaba a la consejería para poner en servicio una instalación de baja tensión que presentase los extintores. ¿Y qué tiene que ver una cosa con otra? Nada. Pues es un decreto canario diciendo para poder hacer la instalación de baja tensión, pues también tendrá que tener unas medidas mínimas de contraincendio. Y el expediente que daba, el número de matrícula de la instalación, era baja tensión. No existía número de registro o número de matrícula de instalación contra incendio. Por eso, nosotros cuando vayamos a hacer una OCA, depende del año de la instalación, depende de las reformas sucesivas en la misma instalación. Bastante complicado. ¿Te vamos a pedir documentación de puesta en servicio o no? Si tú tienes reforma del año 2007, a lo mejor sí. Si tienes reforma del 95, a lo mejor sí. Si tienes 93, no. ¿Vale? Se lo digo porque me ha pasado muchas veces con muchos jefes de mantenimiento de hoteles que voy a un hotel y le pedimos por esto sí, esto no, el hotel de enfrente sí, y depende del año puesto en servicio. ¿Vale? Por ejemplo, los que están del 96 a 2006, pues sí, hace falta. Los de 2006 a 2010 no hace falta. Te lo he puesto para que sepa, tenga un poquito de nociones en cuanto, porque a veces te vamos a pedir documentación de original y a veces no. ¿Vale? Como también comentaba también, la instalación de extintores y mantas ignífugas no requiere certificado de instalación. En cuanto al mantenimiento, los extintores sí deben ser sometidos a operación de mantenimiento por parte del mantenedor, no a la manta ignífuga, al no haber prevista ninguna operación específica de mantenimiento. Pero como comentario. Lo comentaba inicialmente, con la entrada del RIPSI del 2017, pusieron unos plazos para obligación de pasar la primera inspección, OCA. Obviamente está ya, el último plazo que se dio fue hasta 2020. Que por tanto, todas las instalaciones menores de 10 años tienen que pasar a la inspección OCA sí o sí, ya hace tiempo. No digo, pues si quieren hacer un pantallazo, sí o sí, tienen que pasar a la OCA. Y instalaciones más recientes, pues ya depende, si se puso en servicio en el 2023, pues ya tiene que pasar la primera inspección OCA. Un tema, el RIPSI a nivel nacional te habla de 10 años, las inspecciones periódicas. Y esto es un tema bastante polémico, por decirlo de alguna forma, pues ni la asociación de OCA ni la consejería nos da una respuesta clara. El decreto 16 del 2009 dice que las inspecciones OCA de establecimientos de posible ocurrencia son cada 5 años. Hemos consultado a la consejería a ver si las inspecciones son cada 5 o cada 10. Y la respuesta fue bastante abierta. No dijeron hagan lo que quieran, las dos opciones son válidas. Se lo digo porque pueden que tengan
certificado de OCA que se caduca a los 5 años o a los 10 años. Depende del organismo control y su procedimiento interno. Porque al fin y al cabo, cada organismo control hay una institución técnica para recoger ese decreto 16 de 2009, aquí en la Comunidad Autónoma de Canarias. Te lo comento por si le ha pasado que tenga 2 OCA, una que le dice 10 años, otra dice 5 años. Sepa de dónde viene el problema. Recientemente, no, ya sigue hace 2 años, el responsable jefe de servicio, Javier Casado, ya está en otro puesto y han puesto a Vicente. Estamos también consultando a Vicente a ver si nos deja claro que si son cada 5 o cada 10. La documentación original, lo que como he comentado, tiene alguna documentación original dependiendo del año puesto en servicio y sobre todo la legalización de esa instalación. Si tiene que tener un número de placa, un número de registro o sin número de registro, dependiendo. ¿Vale? Los certificados de OCA. Este reglamento se indica que tenemos que comunicárselo a la consejería. Y pasado el plazo, también comunicar en la consejería que se han caducado. ¿Vale? No es tan restrictivo como el reglamento del 2277 de establecimientos industriales, que a usted no lo aplica, lo debería aplicar. Que ahí sí que, aparte de comunicarse a la Consejería de Industria, se lo tenemos que comunicar a los bomberos, para que sepan los medios de seguridad que tiene esa instalación y en qué estado se encuentra. Para en caso de una industria que tiene que actuar, sabe cómo están. ¿Vale? Como comentaba, la OCA del PSI cada 5 años, en base al decreto canario, sí, es la respuesta. Nos diga cómo es el RIPSI. Estaciones petrolíferas. Voy un poquito más rápido con esta. Son depósitos para alimentar los grupos de hidrógeno o si tienen algún tipo de instalación petrolífera en sus instalaciones. Voy casi directo. El titular, lo mismo. El reglamento del año 99 es bastante viejo, pero al fin y al cabo se me dice lo mismo. El titular tiene que tener todo. La legalización, la instalación, el mantenimiento de la documentación y haber pasado las inspecciones OCA, que son cada 10 años. ¿Vale? ¿Qué instalaciones conlleva proyecto? ¿Vale? Este tipo de instalaciones, si es la tipología de clase del producto, si es gasolina, gasoil o fuel oil, dependiendo de los litros, llevarán proyectos y escritan su legalización en la Consejería de Industria y llevarán revisiones por parte del mantenedor o inspecciones periódicas por parte de la OCA. En instalaciones más pequeñas, lleva memoria, que lleva inscripción por parte en la Consejería de Industria y revisión por parte del mantenedor. ¿Vale? Un tema que casi todos los equipos que tendrán ustedes son de menos de 1000 litros o de 1000 litros. Casi todos los depósitos que están para los grupos de todos no tienen 1000 litros y no es casualidad. Si el depósito tiene 1000 litros, porque no tiene hace falta de memoria. Y queda excluida de la inscripción y de las revisiones periódicas. Revisiones y inspecciones. ¿Vale? Sí es cierto que también te dice que ese grupo, ese equipo lo tuvo que montar un estado autorizado y usted como titular tiene que tener algún documento que ese depósito lo montó un estado autorizado de estación petrolífera y como siempre el titular debe velar de buen mantenimiento y realizar. Y yo le aconsejo a nuestros clientes que esos depósitos en su plan de mantenimiento de la instalación, una vez anual, que le hagan una inspección visual y lo recojan ahí. Una anual o cada 5 años, como quieran. Ahí no dice nada de la periodicidad. Como ustedes quieran, también recójanlo en su plan de inspecciones preventivo, que se haya visto el depósito de combustible de menos de 1000 litros. Ahí todos los depósitos son justo de 1000 litros, justamente por eso, para no tener que escribirlo ni legalizarlo. ¿Vale? Los depósitos móviles de combustible no están en base al reglamento de instalación petrolífera porque no es una instalación, es un equipo portátil. Y entonces está en base al reglamento de ADR, es decir, de transporte de mercancías. ¿Vale? Y una cosa importante, si van a montar un depósito para una obra que van a hacer ustedes, ahí sí que lleva
memoria e inspección inicial por OCA. Da igual el volumen. O si van a hacer, no sé cómo decirte, si van a montar algo extraordinario, van a poner un grupo de electrógeno, que también a su vez el grupo de electrógeno también llevará una inspección, un proyecto por instalación de eléctrica de baja tensión, ese depósito también tendrá que estar recogido en ese mismo proyecto y pasar a inspección inicial por OCA. Da igual el volumen. Va a ser una pequeña obra. Otra cosa es que usted no use un depósito externo, que use el propio depósito del propio equipo, del grupo, del compresor, del grupo de electrógeno. Entonces ahí sí que, como se va a legalizar por la parte eléctrica de baja tensión, pues ya el propio equipo tiene su depósito de los litros que sea y funciona sin problema ninguno. Pero si van a montar un depósito externo, lleva hoja inicial. Si va por el tipo de obra o lo que sea, que va a, no sé, montar ciclo de sol. Pues también ese grupo también lleva también esos depósitos de paso grupo de electrógeno para el ciclo del sol, también lleva hoja inicial. Vale. Pues tiene así, como estamos hablando. Si no tiene documentación original, pues solicitárselo como siempre, a la Consejería de Industria, al ingeniero que hizo el proyecto, a quien sea. Pues tiene de poner documentación original, es obligación de titular. Y lo mismo, si voy a montar un pequeño tanque de un depósito de combustible de 500 litros, lleva memoria e inspección inicial por OCA. ¿Vale? Rite. Ahí por el tiempo, sí, vamos bien. Falta 2 reglamentos, RITE y estación de frigorífica, y nos queda media horita. Intentaré hacerlo en 20 minutitos. Perdonen por este tema bastante denso y teniendo lo más rápido posible y yendo a los puntos más concretos para hacerlo más o menos posible. RITE. Reglamento de establecimiento solo aplica exclusivamente para la comodidad de las personas. Me explico. Si usted tiene una sala de SAI, una sala de cuadro eléctrico que tiene aire acondicionado, esa sala de aire acondicionado, de cuadro eléctrico, que tiene que estar, al no ser para la comodidad de las personas, no le aplica el reglamento de RITE. Solo y exclusivamente es para las personas, es decir, la mayoría de las instalaciones. Para las habitaciones, comedores, restaurantes, etc., etc., sí le aplica el reglamento de RITE. El reglamento de RITE especialmente son 2 partes: agua corriente sanitaria y aire acondicionado. ¿Vale? Una cosa, ya por fin, el reglamento, por si alguno todavía tiene en mente que no lleva expresión OCA, sí lleva expresión OCA. Eso lo que le digo, hago el resumen. El por qué todavía sigue habiendo personas que siguen pensando que el RITE no lleva expresión OCA. ¿Qué pasó? Salió el reglamento del 2007 y decía que llevaba expresión OCA, claramente. Lo que decía era que la periodicidad de esa expresión OCA le iba a decir las comunidades autónomas. Que yo sepa, País Vasco, Navarra, Madrid y Cataluña pusieron periodicidades. Canarias no puso periodicidad. Por tanto, 2008, 2009, 2010, no se hacían expresiones periódicas porque la comunidad autónoma no informó de la periodicidad que tiene que hacerla. ¿Qué pasó? Llegó el 2017, ya estamos de hace unos cuantos años, y el ministerio dijo: señores, se acabó. Como muchas comunidades autónomas no han dicho periodicidad, voy a poner periodicidad. Y en el 2017 pusieron 2 periodicidades, dos tipos de inspección que ahora le diré: la inspección de eficiencia energética y la completa. En ese momento pusieron 5 y 15 años, sí. La inspección de eficiencia energética cada 5 años, y a la tercera inspección de eficiencia energética se hacía la completa, que es lo mismo, la parte técnica, más una auditoría documental de la instalación. Recientemente, hace un par de añitos, han cambiado toda la periodicidad en otro decreto a nivel nacional. Y pusieron que la inspección periódica de eficiencia energética a día de hoy es cada 4 años. 4, 8, 12. Pero la inspección completa la han mantenido a los 15. Que ahora el titular le van a obligar a pasar una 4ª inspección en ese periodo de 15 años. 4, 8, 12 y a las 15 volver otra vez a hacer la inspección normal, que es la eficiencia energética, más la completa, más la auditoría documental. ¿Vale?
como estaba, la extracción RITE térmica, procesos industriales, agrícolas de otro tipo, están fuera de este reglamento porque no es para el bienestar térmico de las personas. El reglamento te dice que cualquier instalación que esté en el rango entre mayor o igual a 5 kilovatios y 70 kilovatios te obliga a tener memoria, certificado de instalador y un manual de uso y mantenimiento. Y legalizarle, tramitar la consejería. Instalaciones superiores a 70 kilovatios. Pues ya lleva ya proyecto, certificado final de obra, certificado de instalador, manual y costo de mantenimiento. Y después también, a los 4 años, a partir de hace un par de añitos, inspección OCA. La instalación es bien. Estamos hablando de unidad constructiva otra vez. Es la suma de la potencia de RITE de la instalación. En todos los hoteles van a tener más de 70 kilovatios. Y si tienen que mirar todo. No, que yo tengo tropecientos equipos de 5 kilovatios. No tengo que pasar OCA. No. Tropecientos por cada uno, por 5, más de 70 kilovatios, por lleva OCA. Muchas veces el alcance de esa inspección de máquinas muy pequeñas, pues son bungalow, no se puede hacer la eficiencia energética en la máquina, por forma de pinchar los medidores, la inspección visual. Pero hacer el alcance de la inspección OCA y se hará en base al protocolo de cada OCA. Pero tiene que pasar la inspección OCA. ¿Vale? Importante. La sustitución o reposición de equipos generados de calor frío, que se trata de generar de igual a 70 kilovatios, siempre que la variación de la potencia útil nominal del generador no supere el 25% de respecto a la potencia útil, lleva una nueva puesta en servicio. ¿Vale? Cualquier modificación o sustitución de máquina, aunque sea de igual misma potencia, misma característica, tiene que estar realizada por un instalador autorizado, siempre. Si tendrá mantenedores, porque si tiene más de 70 kilovatios, tendrá mantenedores, ese mantenedor, porque siempre son también instaladores, tienen que realizarlo y registrarlo. Si hay variaciones de potencia, como son sustituciones o reposiciones de importancia, entonces sí que lleva proyectos y todo el trámite de legalización de esa parte nueva. No existe OCA inicial en este caso, solo periódico. ¿Vale? Lo mismo, el titular, obligación de todo, de tener toda la documentación. ¿Vale? Control de mantenimiento, si son más de 60 kilovatios, etc, etc, etc. Lo mismo con todos los reglamentos. ¿Vale? Lo mismo. Todo tiene que estar registrado en el libro de mantenimiento para cuando venga la OCA y sobre todo cuando vaya a hacer la inspección completa, que a los 15 años esté recogida toda la documentación. Todas esas modificaciones, porque si vamos y el proyecto pone que la máquina es una X y con 75 kilovatios y vamos ahora y es la máquina Y con 75 kilovatios, puede ser la misma que se puso en servicio, pero todas esas modificaciones tienen que estar recogidas que el instalador cambie esa máquina por otra de la misma potencia. ¿Vale? Un tema, sobre todo por nomenclatura. Lo de las subvenciones de la IDAE, que te hablan de certificado de eficiencia energética, es una cosa. La inspección periódica por RITE de eficiencia energética es otra cosa. No sé si a ustedes han estado pidiendo subvenciones y le están pidiendo la IDAE, aquí la comunidad autónoma, la Consejería de Industria, porque tiene la potestad, para dar las subvenciones está pidiendo el certificado de eficiencia energética. Eso no es la OCA de eficiencia energética. El nombre es el mismo, pero no tiene nada que ver. ¿Vale? Nosotros como organismo de control autorizado también ese certificado de eficiencia energética también lo hacemos nosotros, pero no estamos actuando como organismo de control autorizado para instalación de RITE de eficiencia energética. Son cosas diferentes. Igual que también hay subvenciones para cuando han cambiado las ventanas y puertas, y también le pide certificado de eficiencia energética, que también nosotros también como organismo también podemos dar, pero no tiene que ver con lo que es la OCA de eficiencia energética. La inspección periódica de eficiencia energética sería la inspección cada 4 años y la completa cada 15. Son nombres parecidos, pero no tienen que ver. Me gusta matizarlo porque muchísimos clientes me están pidiendo el certificado de eficiencia energética pensando que es la OCA periódica y no tiene nada que ver.
Pues lo mismo, hay dos tipologías. Hay agua caliente sanitaria y aire acondicionado. ¿Vale? Potencia tiene que ser más de 70 kilovatios. La unidad constructiva se hace principalmente, como decía antes, con herramientas de equipo de presión, es de eficiencia energética. Yo de RITE tengo una caldera de agua caliente sanitaria, solo voy a mirar que sea eficiente. Me debo que sea seguro o no seguro. ¿Vale? Pues nada, para la instalación de 60 kilovatios, se hace una inspección. Pero como comentaba, las periodicidades. Inspecciones iniciales aquí en Canarias no existen, son periódicas. La completa es cada 15 años y la eficiencia energética coincide, tanto agua caliente, la de calor como la de frío, cada 4 años. Lo mismo otra vez, eficiencia energética de la parte de frío, cada 4 años, 70 kilovatios, la suma total de la potencia, me da igual que sean muchas máquinas pequeñitas. ¿Vale? Vamos un poquito rápido. Vale, vamos bien de tiempo. Otro tema que también salió el decreto Real Decreto 14 de 2022, famoso Real Decreto de los 27 grados. ¿Vale? Esto es una cosa curiosa y me supongo que nosotros como organismo de control, encantados porque nos pidieron hacer muchísimas inspecciones más. Hicieron un plan de choque de ahorro energético y para eso querían confirmar que las máquinas eran suficientemente eficientes. Por tanto, decían que cualquier inspección, instalación, que la inspección OCA, aunque estuviese en vigor, es decir, yo con la inspección en el 2021, en el 2020 me dieron 4 años, tenía hasta el 24, aunque estuviese en vigor, tenía que haber repetido antes del 1 de diciembre de 2022. ¿No es curioso? Hicimos muchísimas inspecciones, otras no. Yo sé que a posteriori la Consejería de Industria, en este caso, hasta mando de requerimientos a los titulares, preguntándole si hicieron las inspecciones en ese periodo de septiembre de 2022 hasta el 1 de diciembre de 2022. ¿Vale? Instalaciones frigoríficas, que son las cámaras de frío, son los congeladores que tienen ustedes en los hoteles. ¿Vale? También lleva presión OCA. ¿Vale? Hay dos tipos de instalaciones. La más peligrosa y menos peligrosa. La categoría nivel 1 y nivel 2. Por potencia y por el tipo de refrigerante. En el proyecto, como se realizó la instalación, se hicieron nivel 1 y el ingeniero te dice que es nivel 1, que tiene una obligación. O, si son más peligrosos, es nivel 2. Nivel 1 son hasta 30 kilovatios, o que los compresores frigoríficos sean de 100 kilovatios y una tipología de refrigerante. Las nivel 2 son un poquito más peligrosas, un poquito más. Es máquina más grande. Por el tipo de refrigerante tiene una seguridad media. También hay un cambio ahí, que incluyeron la clasificación nueva de tipología de refrigerante en el reglamento 2019. Nada. Instalaciones. La legalización de la instalación. La instalación de frigorífica tiene que estar legalizada y su número de expediente tal cual. ¿Cómo se legaliza? Dos tipologías. La menos peligrosa es con la memoria. Certificado de instalación, certificado eléctrico, elección de los equipos, control de mantenimiento y póliza. Si tiene L2, L1, producto de seguro. Nivel 2, un paso por encima, son un poquito más peligrosos, más potentes, y lleva proyecto, certificado final de obra y lo mismo por el otro lado. ¿Vale? La documentación que tiene que tener titular. El libro de mantenimiento, manual, informe, importantísimo del tema de instalación frigorífica es el control de fuga. Al final explicaré un poquito más, ¿vale? Y vos también lo mismo. Si esos equipos, esa instalación frigorífica que han montado en la central de frío, tiene equipo de presión, posiblemente ese equipo de presión también tiene que tener su legalización y su placa de industria, independiente a la legalización de instalación frigorífica. Tienen que tener en cuenta el proyectito de control ISO. No ustedes, pero
por lo que sepan. Que muchas veces estamos yendo nosotros a hacer inspecciones periódicas y vemos equipos enormes en esa centralización de frío y no están legalizados. Vale. Instalaciones. Cuando son de nivel 1, pues lleva revisión. El mantenedor, cada 5 años, y depende de la carga de producto, pues son cada 2 años. Inspecciones de nivel 2, nivel 1 anteriormente, solo revisiones. Pues entonces es lo mismo más la OCA. ¿Vale? De carácter general sería cada 10 años, salvo que sean gases fluorados, en la mayoría. Entonces pasa cada 5, cada 2, cada 1. Los hoteles más grandes puede ser cada 2 años, pero normalmente será cada 5 años. La inspección periódica por OCA. Importante. El control de fuga debe existir. Tiene que estar recogido por la empresa mantenedora. La recarga, reforma, tiene que ser por un instalado autorizado y tiene que tener un control de fuga. Importantísimo. Y ya más adelante explicaré un poquito más lo del control de fuga. Control inicial de inspecciones, dependiendo de la categoría, de la tonelada equivalente, pues cada no sé cuánto tiempo. Eso cada reglamento, el mantenedor tiene que tener usted informado de cada cuánto tiene que pasar, en base a su tonelada equivalente de CO2. ¿Vale? Si hay una fuga, hay que comunicarlo a la Consejería de Industria y de una forma concreta. ¿Vale? Tipo de fuga. Si es inferior al 5%, la única intervención sería reparar la fuga, anotar el libro de registro, en un plazo de un año comprobar que la reparación es correcta y registrar dicha intervención. Nosotros como OCA estamos yendo a muchas instalaciones que hasta el libro de mantenimiento han hecho que han cambiado la máquina entera y no hay control de fuga. Ese gas que estaba ya no está y no sabemos dónde está. Que es gran parte de los problemas que está teniendo muchos titulares con Seprona. Con Seprona va a mirar esto. Va a decir cuánto gas había, si ha habido fuga, tiene que estar recogida. El único que puede comprar el gas es el mantenedor. El servicio técnico que tenga personal que hizo el curso no puede manipular el servicio técnico, el gas, no puede. Y es así. Yo sé que en la mayoría de los hoteles el gas está en el hotel y se hacen las modificaciones por parte del servicio técnico, no se puede. Lo tiene que ser el mantenedor, sí o sí. Y luego pone el reglamento. Después cada uno hace lo que quiere, pero el reglamento pone una cosa que es clara. Tiene que ser mantenedor. Y tiene que estar toda esa recarga y fuga tiene que estar recogida. Y si la fuga significativa, que es un 5%, que eso no es nada, tiene que recogerlo en el libro de control de fuga del mantenedor, registrarlo, pasar un mes, volver a ir otra vez al mantenedor, verificar que no está fugando otra vez y comunicárselo a la Consejería de Industria con un informe. Lo tiene que hacer. Y cuando vamos a hacer la quincena, la de los 15 años, la inspección, te vamos a pedir todo eso. Y también te pedir también al mantenedor que sea comunicado de industria que se ha fugado más un 5% y se ha comunicado después de la reparación. Importante, es lo que pone el reglamento. Y es una cosa que estamos pidiendo muchísimo en las inspecciones de OCA de frío. ¿Vale? Importante. Gestiones de residuos. Todos los fluidos, lo leo tal cual, del reglamento, todos los fluidos del sistema de refrigeración, refrigerante, lubricante, fluido, así como el elemento que contenga este fluido, filtro y demás, tiene que ser recuperado, reutilizado y eliminado debiendo entregarse a un gestor de residuos autorizado cuando procede. En nuestras inspecciones estamos viendo, y que no te lo voy a contar ninguna novedad, y si alguna vez le ha ido Seprona, mira eso. Usted tiene un mantenimiento y los filtros y demás, ¿qué han hecho con ellos? ¿Tiene la factura del gestor de residuos? No, pues está haciendo normal. Lo que implica. Nosotros no tenemos potestad de multar, pero el Seprona sí. ¿Vale? El libro de registro de gestión de refrigerante y documentación.
Pues lo mismo, empresa frigorífica, mantener evidentemente, y cualquier tipo de operación tiene que estar registrada en 24 horas, en ese libro de registro. Vale. No sé si esto lo dejé para el final y más o menos ido bastante bien de tiempo y son las menos cuarto y podemos tener un par de preguntitas ahora. Porque ya creo que hemos acabado la charla. Yo sé que es demasiado denso, demasiado reglamento, demasiada información a la vez, pero abro ahora a las preguntas de cada uno. Muchas gracias, Francisco. Si alguien quiere preguntar algo en el chat o levantar la mano y le damos paso. Lo he dejado todo el mundo dormido. Sí, Miguel, cuando quieras. Tienes que activar tú mismo el micro en la parte inferior de la pantalla. Hola, digo, buenos días, repito. Buenos días. Vamos a ver, todo lo que son residuos de esos equipos de frío, todo lo que son los filtros de aceite, los filtros de todos esos filtros que llevan los equipos, deben ser registrados por la empresa mantenedora y de ellos lo lleven el certificado de dónde todo se estudia, o tengo que ser yo. No, eso tiene que ser el mantenedor. Hacer el mantenimiento y después él tendrá que tener su empresa de gestor de residuos para que lo gestione. Ellos me tienen que pasar luego un certificado donde fue a parar esos equipos. Sí. Después ellos te tienen que darte un mantenimiento, tanto el incluir en el libro de mantenimiento, es decir, he cambiado estas cosas, he repuesto tanto gas, he hecho no sé cuánto, y encima indicar que la empresa que se ha gestionado sus residuos está. Vale, gracias. Francisco, me preguntan en cuanto a la comunicación a industria de fugas significativas. ¿Lo tendría que hacer el hotel o lo haría la empresa mantenedora? El mantenedor. El mantenedor. Es el mantenedor. Vale. ¿Juan Carlos? Sí, no, quizás un poco lo que comentó Miguel antes con respecto al tema de los residuos, quizás una buena manera y evitando tanta burocracia en el caso de que hubiera que hacerlo con cada retirada de residuos, Miguel, una buena manera es asegurarse que la empresa mantenedora tiene un contrato establecido con un gestor autorizado de residuos peligrosos. De esta manera ustedes podrían conservar ese documento. No sé qué opina Francisco, y en un principio se aseguran de que, no puedan hacer ustedes una auditoría a esa empresa, pero sí al menos asegurarse que esa empresa de mantenimiento que trabaja para ustedes tiene un contrato, porque la ley de residuos peligrosos así lo establece, tiene un contrato con un gestor autorizado. Es válido, perfectamente. Como comentaba, el libro de mantenimiento tiene que decir con qué empresa está gestionándolo y si el titular tiene encima ese contrato entre el gestor de residuos y la empresa de mantenedora, perfecto, ya está más que cubierto. Bien, ¿alguna pregunta más? Yo. Sí, porque son dudas que habitualmente tanto Beatriz como yo tenemos cuando trabajamos con los hoteles, ¿no? Y es la importancia de legalizar las instalaciones, Francisco, ¿vale? En algunos casos son hoteles antiguos que no disponen de la documentación y en ese sentido el proceso de legalización se hace muy tedioso, ¿no? Cuando tienes que empezar a investigar qué tipo de características un poco tienen la instalación. Pero entiendo por lo que tú has comentado que, bueno, que prácticamente ascensores, contra incendios, instalaciones eléctricas, GLP, en el caso de los hoteles aplica todo este tipo de instalaciones que de alguna manera deben comunicar, ¿no? El tema del alta en industria o legalizar, ¿no? Antes comentabas un poco con el tema de baja tensión en cuanto a ese número de expediente, que no, que era suficiente, si no recuerdo mal, pero que en el resto de instalaciones, en un principio, creo que la recomendación, no sé, la opinión tuya, es recomendarle a todos los hoteles que tengan, ¿no? Legalizados, igual como el caso antes
de los equipos a presión, ¿no? Es decir, independientemente de que estén dentro de otro tipo de instalaciones ya, al menos inventariar todos los equipos de presión, ¿no? Con las características en ese sentido, ¿no? Sí, ¿Qué sí. opinas? La realización de las instalaciones es obligatoria por parte del titular y siempre recae sobre el titular. Aquí en Canarias, documento que exista como acta de puesta en servicio, de alguna forma, ascensores, alta tensión. El resto, equipo de presión también, pues te dan una placa. El resto de reglamento hay un número de registro nada más. Un trámite de industria, los nuevos digitales y el baja tensión te dan solo un número de expediente y poco más. Lo pido era escrito a mano, pero el titular debería tener obligación de por lo menos disponer de todos los números de expediente. Que no lo tiene, hay que buscarlo. Y no es cuestión de decir que no lo sé, ni que yo cogí la instalación, yo soy el cuarto dueño. Porque al fin y al cabo, no puede, haciendo símil del coche, tú no puedes circular un coche sin matrícula. Tiene un accidente, un coche sin matrícula tiene un problema. Tú tienes una instalación y no tienes número de registro. Ha habido transitorias, como comenté, de baja tensión para poder legalizarla. También una transitoria de estación frigorífica bastante buena, que fue de 2020-2023, para realizar una instalación de frigorífica. Pero recomiendo a todo el mundo, si sabe a ciencia cierta su instalación, compró un compresor y lo enchufó a la pared, o compró una cámara de frío y lo enchufó a la pared y no legalizó, que hable con el mantenedor autorizado y vea si es factible legalizar esta instalación, porque a veces llevan 30 años y ya no es factible legalizar porque no tiene marcado ser y ni forma de legalizarlo. Ya ni forma, o sea, ya lleva 30 años funcionando sin estar legalizado, ya su vida útil y comercial ya se ha cerrado, tiene que legalizarlo. Yo sé que implica mucho dinero, pero también implica mucha responsabilidad tener instalaciones que no estén legalizadas. Es el primer paso. Después ya que tú tengas instalación y no tengas el mantenimiento al día, vale, pero el primer paso es circular. Tienes que tener el coche en la matrícula. De todas las instalaciones, de todas. De equipo de presión, de contra incendios, protección, como hablamos, hay ciertos periodos legales que no existían ni número de expediente, que se iba a encadenar, se fue por la parte de baja tensión, pues, perfecto. Pero tiene que hacer un esfuerzo de intentar conseguir todos los números de expedientes. Y por desgracia, le cae al instalador, al titular. El mantenedor debería tener para poder mantener la instalación debería estar legalizada. No, te digo que no. Yo como acabo y no está haciendo, no me da el acta, no me da el número de expediente. Lo que voy a decir es que lo pongo condicionado hasta que el titular me demuestre que esté legalizado. Le doy un plazo de X, 6 meses, 3 meses, depende del reglamento. Pero siempre al fin cae sobre el titular. Por desgracia, para el titular, pero le recae sobre él. Y como dices tú, es muy complicado. Instalaciones del año 80, para buscar el expediente es complicado. Y muchos habrán ido a la Consejería de Industria y le habrán contestado que toda la documentación se inundó, sobre todo en Tenerife, con la famosa inundación de Santa Cruz. Aunque sea 10 años después, pero siempre dicen lo mismo. ¿Alguna pregunta más? Quiero aprovechar antes de finalizar la sesión para comentarles que estamos organizando un webinar sobre gestión de residuos peligrosos en hoteles y que en las próximas semanas pues informaremos de este webinar, que creo que es de bastante interés para pues jefes de servicio técnico, ¿no? de hoteles. Bueno, pues nada, muchísimas gracias a todos por asistir. Gracias, Francisco, por esta clase magistral. Y pues nada, cualquier cuestión, bueno, ahí tienen los datos de contacto de Francisco, tienen los míos también en el email en el que enviamos el enlace al webinar. Pues cualquier cuestión estamos a disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Hasta luego. Gracias, buen día. Luego.